Este, como ven, el tema de hoy se llama Pasos para la meditación de la muerte del yo por el Cristo Samael. Aquí voy a aclarar algo. Cuando dice Cristo Samael, a veces nosotros nos confundimos o podemos pensar o preguntarnos por qué se le llama el Cristo Samael. Nosotros de repente tenemos eh, el concepto de que el Cristo es Jesús el Cristo, nada más, como que Él es el Cristo, y o sea que le damos una forma humana, ¿verdad? Y el Cristo como tal no es que sea una persona, más bien el Cristo es una energía, ¿sí? Que una energía cuando alguien elimina precisamente sus defectos, los va eliminando, pues encarna al Cristo, o sea, como esa alegoría que hemos comentado, cuando nace el niño en Belén, cuando una persona cristaliza su alma, se convierte en hombre o en mujer en el sentido completo de la palabra, como lo menciona la Gnosis, pues entonces nace el niño en Belén, pero en nosotros, en nuestro corazón. Entonces nace el Cristo en el iniciado, en la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente ese Cristo que nace, que es un bebé, tiene que ir creciendo y madurando. Con el tiempo ese Cristo se tiene que crucificar, no como Jesús el Cristo, es una forma de una prueba, una experiencia que es en otra dimensión, no es física, no es que aquí nos vayan a crucificar, ¿no? Y no es a nosotros, es al Cristo íntimo. Se tiene que sacrificar y cuando eso pasa y cuando resucita, ese Cristo en nosotros, digamos que muere, pero vuelve a nosotros. Entonces, esa persona que alcanzó ese grado elevadísimo de espiritualidad se le llama que es un cristificado, que se convirtió en un Cristo, porque el Cristo nació en él y se crucificó en él y resucitó en él. Entonces, como bien decía Reina, pues ya sabemos que el que nos enferma es el yo. Y pues eliminando el yo se acaba la enfermedad, es decir, se acaba la muerte. Y con la muerte del yo se vence a la misma muerte y entonces es donde se da paso a la verdadera vida eterna, no a esa que de repente también nos confundimos en ese punto. Entonces, eh, cuando dice el Cristo Samuel es porque él se cristificó, encarnó el Cristo en él. Igual nació, se desarrolló, se crucificó y resucitó en él, ¿sí? Entonces, por eso es que menciona el Cristo Samael, pero si hablamos de Cristo, Quetzalcóatl es un cristificado, el dios Pacal, Buda, Krishna, etcétera, hay Cagliostro, el conde de San Germán, Huiracocha, Paracelso, hay tantos cristificados, el mismo Beethoven, ayer leíamos, si no me equivoco, de Beethoven, el mismo Francisco de Asís es un cristificado, pues los apóstoles también se cristificaron, etcétera. Entonces, el Cristo es una energía que se, que se expresa, se manifiesta en aquel que se dedica a eliminar sus defectos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver los pasos, pero quiero empezar diciendo, porque también es cierto, yo siempre o sea, mucho tiempo lo pensé y obviamente lo pensamos todos, que decimos, qué tarea tan difícil el eliminar los defectos. Y más ahora que nos dicen en el audio que son 10,000 y que la ira tiene como 1,000 caras. Pero realmente no es que se elimine cada faceta como tal. O sea, no es que yo vaya a poder observar incluso las 1,000 caras de la ira. Realmente, no digo que no se pueda hacer, simplemente que es un trabajo arduo, ¿verdad? Pero cuando eliminamos o pedimos que se los elimine la ira, cuando hay comprensión del yo y cuando hay, sobre todo, ya sabemos, ya nos quedó claro que debe de haber arrepentimiento, como le he mencionado en algún otro momento, yo le puedo, mañana, por ejemplo, ¿no? Por poner un simple ejemplo, mañana le puedo volar un brazo al yo de la ira. Y ya volarle toda una extremidad al yo, pues es bastantísimo, ¿no? Y a lo mejor vamos a suponer que alguien cuando entra en un arrepentimiento profundo, en un dolor
del alma. El alma se tiene que arrepentir de todo lo que ha hecho por no haber despertado, ¿verdad? Todos los errores, todo el daño por no haber despertado, por estar encerrada, embotellada en el ego, el alma se tiene que arrepentir de todo eso. Entonces, cuando el arrepentimiento es profundo, la muerte del yo es profunda. Entonces, no es que nos vayamos a llevar 60 años con la ira. Alguien se puede llevar fácil un año eliminando la ira, pero un año no es nada. Ujú. Pero obviamente necesita, como nos dice aquí el punto número uno, que es lo más importante, lo demás es consecuencia del paso número uno. Por eso siempre les estoy dale y dale en todo momento de la autoobservación, ¿sí? Porque si no nos autoobservamos, no vemos lo que realmente somos, ni como esencia, ni como defectos. Entonces, así, obviamente, si no nos autoobservamos, ahí sí les digo que se hace imposible hacer o tratar de eliminar un defecto. Por eso es el paso número uno. Y todos los demás son consecuencia de la autoobservación, ¿sí? Todos. Pero si no nos observamos, pues ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está como el taloncito de Aquiles. Entonces, por eso el yo siempre he dicho, nos tiene entretenidos, distraídos, para que no nos observemos. Y es que, pues sí, también tienen una fuerza. Le hemos dado tanto poder al yo sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, que obviamente, pues sí no digo que sea fácil, sí es una tarea titánica, pero, pero si ustedes me dicen, ay, no se puede, yo les digo que no es cierto, que sí se puede. Ujú. Entonces, pero obviamente que tiene uno que llevar un trabajo, ¿verdad? Entonces, a través de este sentido de nuestro ser, de la autoobservación, acuérdense que el ser debe observar a la mente. Ujú. ¿Quién debe observar? El ser. ¿A quién? A la mente, es decir, al yo, porque el yo habita en la mente, el yo es el deseo. Todo lo que pensamos en el día es un deseo, ya lo hemos comentado. Ahorita deseo irme a dormir, ahorita deseo tomarme una taza de café, ahorita deseo ir a cenar, ahorita sí, ahorita deseo tantas cosas, ya estoy pensando en las cosas de mañana, o sea, deseo que mañana pase esto, o deseo que sea tal hora para mañana ir a hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces, en autovigilancia de instante en instante, como soldado en época de guerra, veremos aflorar los yoes. El autodescubrimiento y captura de uno de tantos agregados psíquicos será motivo suficiente para entrar en meditación. Es decir, que también se nos recomienda que si hoy observamos o consideramos que observamos bien un defecto o que lo logramos capturar así de una manera un poco más completa o profunda que otras veces o que otros defectos, que ese defecto sería lo ideal que hoy mismo trabajáramos en él, pidiéramos comprensión de ese defecto y hacer el mantra Mkrim, ¿verdad? Entonces, pues paso uno la autoobservación, el dos, pues es ya cuando vamos a hacer la práctica, nuestra posición cómoda, ¿verdad? Sentados, etcétera. Y la que obviamente va de la mano la relajación en la postura cómoda. Y viene la oración, ya sabemos que debemos de pedir a la Divina Madre, al Cristo íntimo, mediante el diálogo interior para que nos apoyen y nos asistan en los pasos a seguir para la meditación de la muerte del yo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprender al yo nada más porque ya lo vi. Para llegar a esa profundidad de la comprensión del yo necesitamos la ayuda, pues, de esa ayuda espiritual, porque no yo con mis defectos, por yo César con mis defectos voy a querer comprender el yo, pues no se puede. Y entonces de repente pasa algo curioso porque uno dice, bueno, voy a trabajar la ira. Y está uno ahí, ¿no? A ver, Madre Divina, muéstrame esa imagen, ayúdame a ver ese defecto y de repente que nos muestra el orgullo, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿por qué me muestra el orgullo si yo le estoy pidiendo que me muestre la ira?
Y bueno, es que como pues hoy ella sabia y ella nos conoce, ella dice, bueno, te estoy mostrando el orgullo porque resulta que tu ira es orgullosa. Ajá, por eso es que pues, aunque le pidamos una cosa, de repente nos puede cambiar tantito la jugada. Y nosotros por eso debemos de estar como muy receptivos y no estropear la práctica con la mente, o sea, no echarle mente, sino dejar que si ya le pedimos a ella que nos ayude, que ella nos guíe, que ella nos lleve, así como si nosotros, porque de hecho eso somos, como si nosotros fuéramos ciegos y ella nos fuera a llevar como ¿cómo se llama esto? Por los pasillos de la mente, digamos, como si fuera un laberinto, es la palabra. Precisamente ella, como nosotros no conocemos el camino de todos esos recovecos o ese laberinto de la mente, ella nos lleva y nos va mostrando, ¿verdad? Incluso por dónde empezar. Aquí, pues estamos agarrando un defecto, ¿no? Pero, pero pues también es cierto que a lo mejor alguien dice, lo mío, lo fuerte mío no es la ira, lo mío es la lujuria, ¿no? Y bueno, pues no está de más que trabaje también la ira, ¿no? Aunque sabe que debe de trabajar, de estar como más intenso con la lujuria, por poner un ejemplo. Entonces, comento esto porque puede llegar a pasar y cuando uno dice, no, pero es que como que le reniegas lo que te está mostrando, pues no, debemos de comprender. Por eso, relajarnos, serenarnos y dejar que la práctica fluya. De repente fluye solita, fluye muy bien y uno se sorprende de lo que puede autodescubrir, ¿verdad? Entonces la retrospección, ya que hicimos la oración, reconstruir esa última escena o la comedia o tragicomedia con la ayuda de la clave de sol. Entonces acuérdense que sujeto, objeto, lugar, o sea, que tengo que estar en autoobservación y recuerdo de sí. Si estoy en autoobservación y recuerdo de sí, casi que automáticamente estoy aplicando la clave de sol porque estoy ubicando quién soy. Ajá, ¿quién soy en este momento? O sea, si estoy en el ser, estoy en recuerdo de sí, o hay un yo que está en este momento, ¿no? Apoderándose de mí. Entonces, con la clave de sol podemos identificar en ese momento quién soy o quién era yo en ese momento. Pues en ese momento era la pereza. Ah, ok, y en ese momento estaba poseído por la pereza. Ujú. El objeto también, qué había alrededor de mí, con qué personas estaba discutiendo o lo que sea el evento. Ujú. ¿Cuál era incluso con qué objeto estaba yo ahí? ¿Cuál era la intención o qué estaba yo haciendo en ese lugar? Y el lugar como tal hemos dicho que pues el lugar es sí, el lugar específico, si fue en la casa, la colonia, estar consciente de dónde sucedió. eh, el estado, el municipio, el país, el planeta, en qué dimensión, porque de repente precisamente en la clave de sol, si la aplicamos en el físico, cuando estemos en el mundo de los sueños, nos vamos a dar cuenta que estamos en otra dimensión, que no es el mundo físico. Pero eso va a ocurrir si aplicamos la clave de sol, si no, no. Ujú. Y entonces, reconstruir todo el escenario completo, lo que nos rodeaba, dónde estábamos, cuando ese yo se manifestó. Entonces, traigo al recuerdo y empiezo a ver como una película eso que pasó, ¿verdad? Así como precisamente decíamos, como si fuera un sueño, decíamos hoy en la mañana. Ujú. Entonces, centro de gravedad del yo, que ya hemos comentado que es de donde el yo toma fuerza para salir y que nos hablaban hoy en la práctica, ¿verdad? Y nos van a ir mencionando todo esto. Si es un yo de ira, ¿por dónde se manifestó primero? ¿O de dónde agarró fuerza para salir? A lo mejor eso que me dijeron me hizo sentir molesto. Ah, entonces ese yo, por lo general, me doy cuenta que toma fuerza del centro emocional. Y obviamente, al venir la emoción enseguida genera pensamientos y viene como todo eso que el yo me dice que diga, ¿verdad? O que me hace decir. Ujú.
Entonces ese puede ser un ejemplo. Puede ser también que cuando hay una situación, primero empiece a echar mente, mandar el centro intelectual para pensar qué voy a hacer, qué voy a decir. Pero como la mente y la emoción están muy ligadas, pues al estar pensando con ira, pues ya también quiere decir que estoy molesto, ¿sí? Aunque no tenga la cara de molestia, porque puedo disimular como que estoy aquí en la computadora y estoy escuchando y yo estoy como si nada, ¿no? Aunque obviamente mi mente ya está pensando, ahorita voy a decir esto, ahorita voy a hacer esto, y mi corazón para esto ya se agitó también. Ujú. O sea, sí ya está la emoción, pero entonces eso lo tenemos que descubrir cada uno de nosotros. Cuando es una ira muy reaccionaria, o sea, muy instintiva, del centro instintivo es cuando de plano reaccionamos como que ni siquiera dejamos que la persona termine de decirnos algo y yo ya brinqué, o sea, ya instintivamente reacciono con ira, sí, sin siquiera permitir que la persona termine de decir la oración o la frase. Ujú. Y la ira en el centro instintivo también hemos comentado en algún momento que se manifiesta con ese estar, eh, ese hablar sin sentido, ¿no? O cuando decimos, es que dices las cosas sin pensar. Ujú. Entonces eso se descubre, vuelvo a repetir, cuando uno se autoobserva. Por eso dice, indagar, intuir con exactitud matemática cuál de los 5 centros es el centro de gravedad guarida o lugar donde habita el yo. E investigar con qué otros centros o nivel polifacético tienen vínculos. Bueno, esto lo vamos a explicar cuando veamos, o sea, que lo vamos a ver con este tema, que nos va a llevar más de una sesión, de seguro. Cuando veamos lo de el análisis estructural y el análisis transaccional, que no es muy difícil, ¿no? Pero lo vamos a comentar un poquito más. Ahora, también es importante decir que estos pasos son muchos pasos. No se los van a grabar ahorita. Yo se los voy a mandar obviamente a su WhatsApp, pero eh, si analizamos todos estos pasos, nos llevan a la comprensión del defecto. Si cuando hacemos la práctica, alguno de estos pasos no, no encontramos como la respuesta, por ejemplo, si no sé cuál es el centro de gravedad del yo, no pasa nada. Al final la comprensión se va a ir dando poco a poco, no va a ser en una semana ni en 15 días. Eso ya depende de qué tanto nos autoobservemos también. Pero no porque un paso no lo entienda yo o no sepa cómo entender ese paso, me voy a frustrar, ¿no? Simplemente es una guía, pero lo que quiero decir es de que no nos vamos a enfrascar en cada paso. Si de repente uno no hallo respuesta, pues lo paso, ¿no? Y tomo otro punto. El chiste es que lo poco o mucho que yo llegue a comprender, incluso no hago todos los pasos, a lo mejor hice la mitad y lo que comprendí con esa mitad de los pasos, pues ya pido la eliminación de eso que comprendí y hago el crimen. Lo que quiero decir también es que no pongamos, es que a veces ponemos resistencia, o sea, parte de la resistencia del yo es de que es que no le entiendo a los pasos, es que en este punto no sé cómo es o cómo va. No importa, la comprensión, el entendimiento va a venir por sí solo, poco a poco. Ujú. Yo aquí trato de explicarlo un poco, aunque sea lo que yo entiendo también, pero repito, por eso vamos a decir, como no le entendí, ya no la hago, ¿no? Porque aparte van a tener estos puntos y los van a poder ir leyendo y estudiando y pues ya saben que en cualquier momento pueden preguntarme, ¿no? Entonces, ahora pasamos al punto de la posesión, que dice pues aquí que cuando el defecto toma mando de nuestra máquina, es la posesión de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, definir por cuál de los vehículos de expresión.
El yo toma posesión de uno y se expresa, como decíamos con el ejemplo, a través del pensamiento, de la palabra y acción, se expresa el elemento psicológico, hacernos conscientes de cuándo tomó posesión de nosotros, cómo se fue posesionando de nosotros y por qué se posesiona de nosotros ese defecto, es decir, como decir, ¿qué busca ese defecto? O sea, ¿qué es lo, toma posesión de mí, pero por qué, qué quiere, que realmente qué busca, ¿no? Entonces, normalmente lo que busca es obviamente complicarnos la vida y meternos en problemas, ¿no? Pero de repente ahí puede haber otras situaciones. ¿Por qué toma posesión de mí el yo? Pues obviamente porque le genera un placer, ¿verdad? Entonces, hay veces que la posesión del yo, como ahora que estamos viendo de la ira, va a originarse solamente por el pensamiento, pero en la palabra no dice nada, ni en la acción se queda callado, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuánta serenidad? Mira, no le gusta discutir. Pues aparentemente no, pero eso también ya hemos comentado que es ira. Y es orgullo, y es pereza, que lo vamos a comentar eso mañana. Causas externas que provocan la salida del yo. Bueno, esto es relativamente sencillo. Pues es que mi hijo me hace enojar todos los días. Pues es una causa externa, está fuera, está en el exterior, ¿no? Es que mi jefe, mi familia, mis hijos, mis amigos, mi hermano de la asociación me cae mal y cuando veo, yo ya llegué y cuando veo que llega, como de repente dice alguien, bueno, muchas personas lo han dicho, es que no sé por qué llegan tarde, dice, yo siempre llego temprano y cuando veo que llega alguien tarde me cae mal, o sea, o me da coraje, ¿no? Entonces ahí sí es una forma de ira. Entonces, ¿qué está provocando la salida del ego? En este caso, el compañero o el hermano de la gnosis, ¿no? Que realmente no le está haciendo nada, pero el solo hecho de que llegue tarde ya a esa persona le molesta, le incomoda. Entonces, ¿qué eventos, situaciones específicas hacen que aflore nuestro defecto? Como dice ahí, cosas o comportamiento de otros. A veces decimos, es que me cae mal cómo habla eso, o cómo camina, o cómo se ríe. También pasa que dice, es que me molesta su risa. Y bueno, pues, ¿y qué podemos hacer? Ni modo de cambiarles la voz, ¿verdad? Ustedes tienen que tolerar mi voz en pues todos los días y no es tampoco muy, así muy exquisita, ¿no? Entonces, entonces todo eso de detectar cuáles son las causas externas que provocan la salida del defecto, tenemos que hacer conciencia, porque si las vamos detectando cuando vemos que viene ese mismo evento o esa misma persona, etcétera, nosotros podemos entonces actuar de una forma diferente, actuar correctamente, ya no con el yo, pero tenemos que identificar, ¿sí? Ahora aquí dice las causas internas que provocan la salida del yo. Aquí es diferente, aquí se necesita un poco más de, de observación. Dice, cuando el ego sale de nuestros trasfondos, cuando el rasgo aflora, cuando los yoes afines, o sea, los tuyos con los míos, como siempre están interactuando tu yo con el mío, las personas con las que más nos relacionamos, pues ya el yo de aquel viene a dialogar con mi yo, que ya sabe que se alimentan unos con otros y que incluso son afines, ¿verdad? Efigies, representaciones, apetitos, ansias, deseos, inhibiciones, recuerdos, etcétera, surgen. ¿Qué yo es causa la provocaron a manifestarse? Por ejemplo, los deseos, las ansias, los apetitos del yo con la ira. Yo estoy aquí solo, como me decía una persona, es que yo estoy bien, dice, pero cuando estoy solo, porque cuando hay alguien siempre cuando hay alguien aquí en la casa me hacen enojar, pero mientras yo esté solo, estoy tranquilo. Y yo decía entre mí, pues sí, solamente faltaba que te pusieras a pelear con tu sombra, ¿no? Entonces, pero una persona así que está, imagínese, solo 1, 2, 3 días y esa ira quiere comer porque se tiene que alimentar, porque si no come, ¿qué? Se va a empezar a hacer chiquita, ¿no? Entonces, con ese apetito, esa ansia, ese deseo de alimentarse,
La ira puede hacer fácilmente que nosotros decidamos salir a la calle y por esa afinidad egoica encontrarnos a alguien que nos desagrada, que nos cae mal. Y aunque no nos hable ni nada, pero con el solo hecho de vernos ya nos causó ira y ya salió el yo de la ira a alimentarse. ¿Y qué lo provocó? Una causa interna. Porque a lo mejor simplemente, aparentemente, se me ocurrió ahorita salir a caminar y hasta terminé diciendo, no sé para qué salí, para ver a este tipo o para ver a esta persona tan desagradable. Porque los yoes se comunican y ellos sí usan la telepatía. Entonces aquel le habla al mío y ahora resulta que como si me hiciera la invitación a aquel yo a salir y yo salgo y me lo encuentro y pues ¿qué va a pasar? Que se va a manifestar la ira. Entonces vean cómo si el yo nos tiene bien controladitos. Ujú. Entonces puede ser recuerdos, pues también estamos de repente ahí y se nos viene un recuerdo y sale la ira. Ya se alimentó el yo, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pelear con nadie, bastó con que nos recordaran algo o a alguien, o solitos recordar algo, y ya la ira, pues se está alimentando ahí de sus recuerdos. Por eso se pide que se elimine los recuerdos del yo, la memoria del yo. ¿Por qué? Porque tiene memoria y se va a alimentar, eh, pues, de todas esas efigies mentales, todas esas formas mentales, conceptos mentales que tiene, imágenes. Aunque nosotros estemos haciendo oración, ahí sale la persona que nos cae mal y yo estoy según aquí pidiendo y me salió la ira porque me hizo que me acordara de tal persona, que suele suceder. O cuando vienen imágenes, este, obscenas, ¿verdad? De repente dice, vamos a hacer el hamster y de repente aparece ahí una persona con poca ropa, ¿verdad? Y uno está haciendo el hands up y uno dice, bueno, pero ¿y esto? Bueno, pues el yo de la lujuria no quiere que transmutes tu energía. Y al final, con esa imagen, con esa efigie, con esa representación mental que tiene ahí guardada el yo en el archivero, pues ya se está alimentando de esa imagen que proyectó en nuestra mente. Ajá. Entonces, no sé si hasta aquí se va entendiendo estos puntos. Y si no nos detenemos ahí, nos regresamos tantito, no hay ningún problema, ya sabes. ¿Sí vamos bien? Sí, César. Ok, bueno. De todas maneras, se los voy a mandar y los leen con más calma. Yo aquí no los estoy leyendo tanto, sino trato más bien de darles el punto, de explicar el punto. Ahora, ¿qué daños causa el yo al exterior? ¿Qué daños causa ese defecto al tomar posesión de nuestra máquina y de nuestros sentidos y de nuestro verbo y de todo, ¿verdad? Y al hacernos actuar como bestias hacia el esposo o esposa, hijos, familiares, sociedad, institución. Ya ven, hay gente que llega a un hospital y hace un desbarajuste, que llega al banco. Me tocó ver un caso de una persona que llega al banco y hasta rompe, creo, una computadora y no sé qué tanto. Entonces, imagínense el poder de la bestia y que acá abajo viene el punto, precisamente el poder de la bestia, ¿no? Hacemos daño a un grupo gnóstico con algo que dijimos imprudente, con ira, y pues ese grupo a lo mejor entra en problemas, en discusión y hace daño, ¿verdad? Hacia las cosas. Hay muchas personas que tienden a romper su celular, etcétera, ¿verdad? Rompen platos, etcétera. Entonces, o están enojados y patean a los animales, etcétera, ¿no? O matan a los animales y ya con eso sacan su ira, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque así cuando tomemos conciencia de eso, va a venir el arrepentimiento. Y también hemos dicho que podemos usar, ¿qué pasa? Eso que yo hice, cuando me lo han hecho a mí, o si me lo hubieran hecho a mí, ¿cómo me hubiera sentido? ¿Qué daño considero? O sea, podemos usarlo también. ¿Qué daño me hubiera causado a mí eso que yo hice, si me lo hubieran dicho a mí? O eso que dije o eso que hice. Ajá.
Entonces podemos usar eso también y así darnos cuenta cómo hicimos sentir a aquella persona con ese defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué daños causamos al exterior? Hay personas que agarran el carro y le dan, ¿no? Le dan al otro carro, pues en el tráfico, cuando se están discutiendo, agarran, ya se ve mucho eso, que se agarran y pues aunque su carro, pues obviamente se va también a maltratar, pero empiezan a golpear y a golpearse con el otro carro, ¿no? Entonces, este, pues hasta dónde nos lleva ese daño, ¿verdad? Que incluso sin importar que nos hagamos daño a nosotros mismos, con tal de causar daño también al otro, ¿verdad? En este caso, los que se golpean así, con los carros, que dices, pues te vas a lastimar, ¿no? O te puedes lastimar. Entonces, ese es el daño que causa el yo al exterior, a todo lo que